Saludos amigos, hoy es 28 de julio. Les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Miren, hoy me voy a basar única y exclusivamente en seguir contándole noticias sobre esa hambruna que hay dentro de Gaza y que los medios de comunicación insisten en esa hambruna. Y he encontrado una entrevista que se le ha hecho a un soldado que habla de lo que realmente ocurre ahí. Déjenme que les cuente lo que dice este soldado para que ustedes se den cuenta qué es lo que realmente pasa ahí. Este soldado dice, vi algo diferente. Un reservista de la FDI refuta las afirmaciones internacionales de inacción internacional. En las tranquilas afueras de Tel Aviv, un soldado en servicio activo de las Fuerzas de Defensa de Israel, a quien por razones de seguridad se refería solo como Y, se encuentra entre rondas de servicio después de completar más de 300 días de servicio desde el 7 de octubre. En una entrevista exclusiva con Media Line, relata lo que vio durante uno de los incidentes más controvertidos de la guerra, desafiando los titulares que afirman que los soldados israelíes abrieron fuego contra civiles hambrientos. Ninguna hambruna en la Franja de Gaza. Al tiempo que reconoce que existen problemas de acceso a los alimentos en ciertas zonas de Gaza. En redes sociales circulan fotos que mostraban 1.000 camiones de ayuda humanitaria estancados en las afueras de la Franja de Gaza, si bien la ONU afirma que la burocracia israelí impide la distribución. El coronel Abdallah Halabi de Kogat declaró a Yahoo News: el Estado israelí permite la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones, más allá de los estándares del derecho internacional, mientras la comunidad internacional se esfuerza por traer la ayuda, lo permitiremos. Las FDI anunciaron el jueves que, en respuesta a la situación humanitaria en Gaza, reanudarán el lanzamiento aéreo de ayuda a la Franja de Gaza. La iniciativa será coordinada por el COGAT y las Fuerzas Aéreas Israelíes e incluirá 7 palés de ayuda con harina, azúcar y alimentos enlatados proporcionados por organizaciones internacionales. Además, las FDI afirmaron que facilitarán el movimiento de camiones de ayuda dentro de Gaza. Si bien las FDI han reconocido que se cometen errores en medio de la niebla de la guerra y que los incidentes graves están sujetos a revisión interna, este soldado enfatiza que su relato se basa únicamente en lo que presenció durante su despliegue. No digo que todo siempre salga bien, somos personas y las personas cometen errores. Señala, pero donde yo estaba no vi lo que dicen las noticias, vi algo muy diferente. El último despliegue del soldado no lo colocó en combate con terroristas enemigos, sino protegiendo uno de los puntos conflictivos más controvertidos de la guerra, un corredor humanitario destinado a entregar ayuda a los civiles en Gaza. Entrenados estos soldados para combatir terroristas y no para gestionar disturbios. Esto fue lo peor que he hecho en mi vida, dice el soldado. Fue repugnante. Ves a la gente pelearse por comida, pisoteando, tirando arena, robando. Es un caos. No estamos entrenados para eso. Somos infantería. Se supone que debemos combatir terroristas, no controlar disturbios. Asignado a un corredor, uno de los 3 puntos de distribución segura en el sur de Gaza, este soldado formó parte del esfuerzo israelí para permitir la entrada de camiones de ayuda a la franja sin fortalecer a Hamás. El sistema se coordinó con funcionarios de ayuda
estadounidense y fue monitoreado por drones para debilitar el control de Hamás sobre la distribución de alimentos y a su vez presionar al grupo para que aceptara un alto el fuego y liberara rehenes. Estratégicamente tenía sentido. Explica, quitarles el control sobre la ayuda, facilitarles la vida a los civiles y aislar a Hamás. Pero sobre el terreno se convirtió en caos. Según este soldado, miles de civiles llegan al complejo a diario. Es del tamaño de un campo de fútbol rodeado de bermas de arena y alambres de púa. La gente a pie, en coche, en moto o caballo, cargan sacos, no hay fila, no hay supervisión. Es una estampida, se empujan, se apuñalan, se tiran arena, a veces pisotean a los débiles. Intentamos poner orden, pero el sistema colapsó desde el principio. Y lo que más impactó a este soldado fue la rapidez con la que la operación humanitaria se convirtió en caos. Se suponía que el sitio tendría mínimas fricciones. En cambio, se convirtió en un imán para el caos. La gente se golpeaba, apartaba a los niños a empujones, llenaba bolsas con azúcar y arroz y luego salían corriendo mientras las pandillas los esperaban para robarles. Dicen que en varias ocasiones quienes intentaban saquear la ayuda se escondían entre la multitud y luego intentaban atravesar las barreras de arenas en grupo. Los cronometraban siempre justo antes y después de que los drones pasaran por encima. No fue espontáneo. El peligro no terminaba dentro del complejo. Afuera, dice el soldado, terroristas de Hamás y bandas criminales esperaban para robar a quienes conseguían comida. Se la quitan a los civiles y la revenden. Hemos arrestado a gente que lo hacen. Algunos son de Hamás, otros son simplemente oportunistas, pero esto está organizado. Así es como Hamás mantiene a la gente dependiente. Rechaza rotundamente los informes sobre la hambruna en Gaza. Nadie se está muriendo de hambre ahí. Eso es una calumnia sangrienta. Si hay desnutrición en Gaza es porque jamás la quiere. Tiene la comida y los bloquean. Quieren fotos de niños flacos. Esa es su arma. Establecen comparaciones que rara vez se escuchan en la empresa internacional. Arabia Saudita bombardeó a los hutíes durante 10 años y envió 5.000 camiones de ayuda, pero no hubo indignación mundial. Israel ha estado bombardeando Hamás, una organización terrorista, durante 21 meses y ha enviado, como lo escuchan, más de 23.000 camiones de ayuda, pero de alguna manera se les acusa de provocar hambruna en Gaza. Esa frustración llegó a su punto máximo el 20 de julio, cuando los titulares internacionales informaron que las tropas israelíes habían abierto fuego contra civiles que esperaban comida. Este soldado dice que estuvo allí y que nada de lo ocurrido esa mañana se parecía a la historia difundida al mundo. Según relató, el incidente comenzó la noche anterior, el 19 de julio, alrededor de las 10 de la noche. Llegaron al lugar entre 8 y 10 camiones de ayuda. La entrega era un procedimiento habitual con el fin de preparar la distribución matutina, pero poco después una multitud comenzó a acercarse. No se suponía que estuvieran ahí, estaba cerrado. Vieron los camiones y vinieron a saquear. Disparamos tiros de advertencia y nadie resultó herido. Se fueron por el momento. El ejército había publicado el horario de apertura en grupos palestinos de Facebook. Drones sobrevolaban el lugar transmitiendo en árabe: el sitio se abrirá a las 9 de la mañana. No se acerquen. El soldado afirma que las instrucciones fueron claras, constantes y públicas. Alrededor de las 2 de la madrugada, un pequeño equipo fue enviado a una posición avanzada a 1 kilómetro del corredor.
en un cruce de varios caminos de tierra. Su función era interceptar cualquier movimiento sospechoso de que llegara a la zona de socorro. Aproximadamente a las 4:30 de la madrugada aparecieron 4 hombres de Gaza. Se oyeron voces en la oscuridad. Luego se oyeron cánticos de Allahu Akbar. Fue entonces cuando se hizo evidente que no se trataba de una multitud espontánea, dice. Era una reunión coordinada. Los 4 gazatíes salieron de detrás de un edificio. Se disparó un tiro de advertencia a 10 metros de ellos. Siguieron corriendo. Luego se convirtieron en 100, luego en 1000, todos hombres adultos, ninguna mujer ni ningún niño, solo hombres corriendo hacia nosotros. Los soldados estaban rodeados por 3 lados con los camiones de comida detrás. Oímos disparos de Kalashnikov detrás de la multitud. No vimos quién disparó, pero lo oímos claramente. Con la masa acercándose a nosotros de 100 metros, se dio una orden permanente de defender la posición. Nada los detuvo, ni los drones, ni los megáfonos, ni las granadas de aturdimiento, ni los disparos de advertencia. Al final, disparamos. No había otra opción. Jamás tenía 2 objetivos: robar la comida y provocar una tragedia que pudieran filmar. Y según el soldado, el mismo grupo que había intentado asaltar el lugar a las 10 de la noche y de nuevo a las 2 de la madrugada, volvieron más fuertes, más gente, más vehículos, disparos tras ellos. Sabían que lo hacían. Y el soldado describe las intensas restricciones impuestas a los soldados israelíes que custodiaban el corredor. No se permitía intervenir a menos que fuera una amenaza para la vida. Así como jamás lo explotó. Sabían que teníamos límites. Enviaron a la multitud por delante como escudo. Y cuando todo explotó, las cámaras ya estaban grabando. La complejidad moral, dice, es insoportable. Tuvimos que elegir entre proteger la misión y ser masacrados en un tejado. Y luego nos llaman criminales de guerra. Lo que más les enfurece es la rapidez con la que reescribieron la historia. Al mediodía los titulares decían que habíamos disparado a civiles hambrientos. Eso no fue lo que pasó. No era una fila para comida, fue un intento violento de invadir el corredor. Los canales Telegram publicaron posteriormente los nombres de los fallecidos, todos adultos, ninguna mujer, ningún niño. Los soldados tuvieron sus posiciones durante más de 30 minutos. En un momento dado, una pequeña fuerza defendía activamente la azotea. Si hubiera logrado abrirse paso, nos hubieran superado. No hay alternativa. Al preguntarle cómo se sentía al ver la cobertura internacional, este soldado no dudó. La gente quiere creer mentiras. Eso les ayuda a justificar su odio, pero solo perjudica a los palestinos, porque cada vez que se cree esta propaganda, jamás se fortalece. El soldado dice que está convencido de que todo el evento fue un montaje. Querían masacre, algo que vender a los medios, y los consiguieron. Yo lo único que les pido a todos los que me están escuchando en estos momentos es que compartan esto. Compártanlo porque se está haciendo o se está dando una información errónea. Compartan la verdad. Háganlo, por favor. Compártanlo con sus amigos. Compártanlo en sus redes sociales. Compártanlo si tienen un canal de YouTube para que se sepa la verdad de lo que pasa. Y que ahí no hay hambruna. Lo dije ayer y lo digo hoy. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes.